Te encanta utilizar jeans, a mí también, pero hay errores que todos cometemos y tenemos que evitarlos. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online, y en este espacio en Videoconsejos Imagen, pues sí, te voy a platicar de estos 5 errores. Bien, vamos a platicar acerca de estos errores que estoy seguro que todos cometemos o que alguna vez hemos cometido estos errores y que tienen que ver con los jeans. ¿Por qué hablo de los jeans? Me han pedido muchísimo que hable de este tema. Suscríbete al canal y en los comentarios déjame de qué temas te gustaría que te platique y demás. Pero de verdad, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquiera de mis redes me dicen jeans, jeans, jeans. Y estoy convencido que es una de las prendas más versátiles que todos los hombres podemos tener, pero por la misma versatilidad y por lo fácil que es utilizar la prenda en diferentes contextos, cometemos muchos errores. Aquí te quiero platicar de algunos que es probable que hayas visto, pero son los que a lo mejor están medio ocultos o que no has visualizado. Así que vámonos con 5 errores que son muy importantes y que por favor te pido que no cometas. Primera equivocación, primer error, no fijarse en el ajuste de las pompas. Cuando tú compras un pantalón de mezclilla, lo más común y lo que generalmente hacemos es, si bien nos va, nos lo probamos, ¿no? Hay muchos hombres que dicen, a ver, este pantalón que es, suponiendo, este pantalón es de cintura 30, entonces es el mío. A ver, espérate, para empezar, no solamente la cintura, tengo videos en donde te he platicado cómo saber el ajuste de un pantalón, pero es fijarte en la cintura, fijarte en el largo, fijarte en el corte, en el tiro, hay muchas cosas, pero antes de que te lo lleves, tienes que probártelo. Y ya que te lo pruebas, la mayoría cometemos este error, nos metemos al probador, porque además tenemos prisa y decimos ya rápido, a mí me da mucha flojera probarme la ropa, lo confieso, pero es necesario. Entonces dices, entro al probador, me pongo los pantalones de mezclilla y digo, me queda bien, ¿por qué? Me estoy fijando de la cintura y me fijo de largo y digo, sí me queda bien, de largo me queda bien, de la cintura me queda bien, vámonos. También fíjate en las pompas. Las mujeres se fijan muchísimo también en ese tema. No me dejarán mentir, si hay mujeres viendo este video, ¿a poco no les gusta que de las pompas quede bien ajustado y quede justamente de la talla que debe ser? Si tienes muchas pompas, si tienes pocas pompas, ¿cómo se te va a ver? Hay unos que parece como estos, ¿cómo le llaman a estos vendedores de paletas? Paletero de bajada, ¿no? Como que van así y se le ve plano, como si fuera hacia adentro. Te puedo garantizar que a las mujeres eso no les gusta, eso no les parece atractivo. Así que fíjate en la parte de las pompas. Primer error, no fijarse en eso. Segundo error, también es un error de ajuste. No fijarse en cómo quedan los pantalones de la parte de abajo. El error es que te queden muy bombachos los pantalones. Y estoy seguro que hay pantalones que así te gusta que te queden, estos baggy pants se están utilizando justamente un poco más amplios de la parte de abajo. Pero si te soy muy sincero, es una cuestión de moda y no necesariamente se va a ver bien. Es de esas cosas que si tú ves una fotografía tomada hace 20 o 15 años, qué sé yo, te vas a dar cuenta de que a lo mejor en su momento se veía bien, pero hoy ya no se ve nada bien. Cuida eso, cuida el ajuste de largo. Si a ti un pantalón te queda largo, es lo mismo que si te queda mal de la cintura. No te queda el pantalón. No es que sea menos importante una que otra. Ciertamente yo prefiero que quede bien de la cintura, porque si de largo no te queda, lo puedes ajustar. Pero si no lo ajustas, no lo uses. He visto personas que cometen una imprudencia, de verdad me parecen ridículos, porque se ponen los pantalones, lo doblan hacia adentro, ojo, no hacia afuera. El doblez hacia afuera es una cuestión de moda, de estilo, está bien, pero lo doblan hacia adentro y he visto que algunos hasta una grapa le ponen. No, pues ya, no se nota. No, a ver amigos, sí se nota. ¿Por qué? Porque no se ve la última parte del pespunte del pantalón en la parte de abajo. Así que tienes que ser muy cuidadoso entonces con el largo, que no te queden bombachos. Tercer error que muchos cometemos y tiene que ver con utilizar los pantalones de mezclilla, sobre todo los que son muy justos, pero es un error que cometemos con artículos. El error es traer las bolsas repletas de cosas. Las bolsas llenas es uno de los errores que cometemos porque ya decimos, oye, pues el ajuste del pantalón está muy bien, de largo me queda bien, de la cintura me queda bien de las pompas, todo bien. Sí, pero si lo llenas
de artículos en las bolsas, te puedo garantizar que se va a ver muy mal. Hay gente, y mira, no tengo jeans que me queden como de los errores, pero tengo una que sí puedo hacer y llené mis bolsas con ciertas cosas. Le puse por este lado, le puse mi celular, le puse también mi cartera, que con esas dos cosas ya se ve llenísima la bolsa, evidentemente. De este lado traigo las llaves del coche, los audífonos, la cremita de los labios, traigo mis llaves, las del coche también. ¿Qué más traigo? Traigo por acá, bueno, hasta los lentes me puse, otra cremita, papeles. ¿Y eso qué hace? Que unos jeans que se te podrían ver increíbles, excelentes, se te vean terribles. Y se te ven terribles justamente porque decidiste llenar las bolsas. Ten mucho cuidado, no llenes las bolsas, no traigas cosas innecesarias en ese sentido. Para eso es preferible, si vas a la escuela, llena tu mochila con esas cosas y solamente trae lo mínimo indispensable en las bolsas. Tu mochila llena. Y si ya trabajas en un despacho, en una empresa o lo que sea, bueno, puedes traer un portafolio. Hay unas de estas como bolsitas, le llaman mariconeras, a mí no me gustan para nada, nunca las he utilizado, pero podrías utilizarlas, estas bolsitas. Y las que sí te diría, no, la cangurera, esa nunca la vayas a utilizar porque es para otro contexto más deportivo, más informal, pero por favor no me llenen las bolsas de los pantalones porque vas a lucir muy mal, vas a darle un poco en la torre a los pantalones que estás trayendo. Cuarto error, que es muy importante, creer que un cinturón compensa que no te quede el pantalón de la cintura. El error es muy sencillo, tener el pantalón con una medida que no es tu talla. Hay gente que dice, me queda holgado, pero justo para eso es el cinturón, para que ahora sí me quede. Y entonces tú puedes con un cinturón producir 2 o hasta 3 centímetros. Lo malo es que el pantalón se ve todo apretado, porque cuando tú lo ajustas con el cinturón, el pantalón va haciendo arrugas, pliegues. Y lo que menos quieres es que el pantalón tenga pliegues. Así que el cinturón simplemente es un accesorio, hoy por hoy, antes tenía otra función, hoy por hoy es un accesorio que te permite lucir mucho más arreglado. Se debe utilizar, sí, siempre que tenga pretines el pantalón, lo debes utilizar, pero no es sustituto de la talla del pantalón. Mucho cuidado con eso, que te quede bien de la cintura y que el cinturón no apriete de más el pantalón para que no haya estos pliegues. Y quinto error que estoy seguro que has cometido, olvidarte de lavar el pantalón. Decir, bueno, pues el pantalón de mezclilla aguanta, no es una playera que uso y lavo, es un pantalón que aguanta. Y si te soy honesto, sí es cierto, es un pantalón que si tú echas a lavar cada vez que lo utilizas, lo vas a desgastar, lo vas a maltratar, va a perder color, ese tipo de cosas. Pero, ¿qué te quiero decir? Que la mezclilla es una prenda, es una tela que absorbe mucho los olores, así que ten mucho cuidado. Yo ya sé que cuando voy a alguna reunión, voy a una cena con mis amigos, los invito a mi casa a echar unos tragos y sé que hay algunos amigos que fuman, yo no fumo, hay algunos que fuman. Yo ya sé que si traigo jeans, al día siguiente esos jeans, no importa si estaban recién lavados, al día siguiente se van a la lavadora. Porque el cigarro lo absorbe. Si tú estuviste, por ejemplo, mucho tiempo sentado, ibas en el metro, en el metrobús, bueno, en el bus, dependiendo de tu país, ¿no? Como le llamen, pero en cualquier contexto, vas sentado durante muchas horas y estuviste sudando porque hacía calor, a tus jeans se le queda el olor. Y no me van a dejar mentir de nuevo, mujeres, no hay nada menos atractivo que un hombre que aparentemente se viste muy bien o se ve bien, pero que huele mal. Así que el quinto error es el olor en los pantalones. Vamos a tratar de eliminar estos errores. Son errores que todos podemos cometer, son 5 muy sencillitos y estoy seguro que si tú empiezas a prestarle mucha atención a esos pequeños detalles, tu imagen y tu aspecto en general va a ser cada vez mejor. Yo soy Humberto Gutiérrez, me encuentras en todas las redes sociales como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Que no se te olvide suscribirte al canal de YouTube y darle clic a la campanita que te avisa cada vez que subo un video y déjame en los comentarios de qué temas te gustaría que hable en las próximas ocasiones. Nos vemos.